Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estaba yo pensando en hablar un poco sobre lo que es tener un sentido crítico, ¿no? Sobre las cosas, una capacidad de análisis eh, más allá de lo que nos ponen delante, ¿no? O de lo que la vida nos pone delante, de las apariencias, ¿verdad? Y sobre todo si era algo que realmente valiese la pena, porque yo creo que veo constantemente que se alaba mucho el tener un sentido crítico de las cosas. Y, y hay muchas personas que tratan de promocionar, pues, expandiendo conocimiento, difundiendo conocimiento o contrastando, ¿no? Noticias, pues tratan de lograr que la gente a la que le lleguen estos mensajes, pues vayan adquiriendo un poco de conciencia crítica sobre todas las cosas que nos cuentan y sobre el propio mundo en el que vivimos, ¿verdad? Como si fuera una virtud. Es una virtud tener sentido crítico. Sin embargo, yo a veces me pregunto cuál es la gracia de tener este sentido crítico, ¿no? En primer lugar, habría que definir un poco, ¿no?, qué es esto del sentido crítico. Porque hay también muchas personas que piensan que, por ejemplo, tener sentido crítico es leer o ver noticias o tertulias donde participen supuestamente tertulianos de diferentes ideologías o que una noticia se cubra desde diferentes puntos de vista, ¿no? Diferentes puntos de vista ideológicos, que al final pues se reduce todo en echarle las culpas a unos u otros, ¿verdad? A los que nos caen mal, ¿no? O sea, siempre el sentido de las noticias que vemos, pues siempre tratan, sobre todo las políticas, de señalar buenos y malos, ¿no? Y hay gente que considera que eso, ¿no? Que el sentido crítico empieza por ver toda la paleta de opiniones y de diferentes coberturas que hay sobre un hecho. Pero realmente el sentido crítico no consiste en esto, ¿no? El sentido crítico pues consistiría en ante un hecho y observar la cobertura mediática que se le da, pues preguntarse cosas que van más allá, ¿no?, de la simple disputa de opiniones, sino, por ejemplo, preguntarse por qué ese tema es el que se señala y no otro, qué se pretende señalando ese tema y creando conflicto con respecto a ese hecho y ocultando otros. Eh, las personas o los medios que comunican, pues qué gente tienen detrás, qué intereses pueden estar persiguiendo los financiadores de estos medios de comunicación, etcétera, ¿no? Luego, por supuesto, no quedarse con ese tipo de fuentes, sino intentar ampliar, remontarse a los hechos históricos, si los hay, o indagar, ¿no?, si se trata de una noticia económica o una noticia científica de cualquier campo, pues especializarse un poco, aunque sea en los conceptos básicos de ese campo de conocimiento y tratar de como llegar, ¿no?, a una visión más propia, ¿no?, de las cosas. Y, y en fin, y esto total, ¿para qué, no? ¿Para qué tener sentido crítico, no? Porque la verdad es que cuando uno aplica el sentido crítico a cualquier cosa, lo que descubre, en primer lugar, es la cantidad de tiempo que requiere, ¿no? La cantidad de tiempo que requiere llegar a formalizarse una idea, pues, lo más limpia posible de contaminación y además de haber sido capaz de analizar y de entender las causas de esa contaminación y integrarlas, ¿no?, en una visión conjunta de todos los demás fenómenos y entender cómo esa contaminación, por así decirlo, está presente en tantas otras cosas y ver las interconexiones entre unos fenómenos y otros, en fin, es un montón de tiempo, ¿no? Y además, otra cosa que descubre es que la actualidad arrasa con todo, ¿no? O sea, la actualidad arrasa con todo
Y lo que a ti te puede costar bastante tiempo esclarecer, al menos hasta el límite de tus posibilidades, es muy superior al tiempo en el que ese fenómeno está vigente, está candente. Y descubre que cuando llega a una idea más o menos, o a una opinión, o a una especie de verdad, por lo menos para sí mismo, que le gustaría compartir, encuentra con que el resto de la gente ese tema ya lo ha olvidado y que agua pasada no mueve molino. Eso es lo segundo que descubre. Lo tercero que descubre es que muchas veces la respuesta, o sea, lo más crítico o lo más sincero, lo más honesto, es declararse totalmente incapaz de llegar a eso que quería llegar con el sentido crítico. Porque las fuentes son limitadas y cuando uno empieza a aplicar sentido crítico, pues siempre va a sospechar siempre acaba sospechando un poco de todo, ¿no? Porque detrás de todo, pues encuentra personas, encuentra intereses personales y encuentra parcialidad, ¿no? Y es muy difícil, y yo creo que es un error pensar que a base de sumar parcialidades se puede llegar a completar el cuadro, ¿no? ¿Por qué? Porque una visión parcial no es solamente una visión incompleta, ¿verdad? El problema no está en que el ojo, ¿no?, de esa visión mire hacia un lado y no hacia el otro, sino que su forma de mirar ya transforma las cosas de tal manera que cogiendo pedazos diferentes desde diferentes anteojos, no se consigue un cuadro completo, porque esos pedazos, pues unos están pintados con lápiz, otros están hechos a ordenador, otros ni siquiera están pintados, son una escultura, otros son una pieza musical, por así decirlo, y que todo eso pues, no se puede amalgamar, ¿no? Y como digo, pues tener un cuadro completo de la realidad o el fenómeno que queremos entender. Entonces se encuentra frustrado de estas varias formas. Y sobre todo, pues porque humanamente o socialmente un sentido hipercrítico te conduce a un cansancio del propio ser humano, ¿no? Pues sí, por así decirlo, de la sociedad o del sistema en el que vivimos, porque constantemente te das cuenta de que tanto tú como la gente que te rodea, pues actúa de una forma, sin querer faltar a las ovejas, pues eso, ovejil, ¿no? O sea, tú puedes estar muy afinado en un campo o en cuanto a una noticia, pero el resto de tu día a día, pues sigue siendo muy, como ya digo, muy común o muy homogéneo al del resto de personas. Y, y aparte de que es difícil escapar de esto, te aburres, ¿no?, de lo que observas con carácter crítico y te aburres de ti mismo porque te descubres a ti mismo muchas veces cayendo en actitudes acríticas o teniendo opiniones acríticas. Y, y, este, y esta fractura con el resto de las personas o el resto del comportamiento de las personas es muy doloroso. Es muy doloroso. Yo no es que yo crea que tenga más sentido crítico que otras personas, la verdad. Mm, Pero sí que al menos tengo ese sentimiento y cada vez es mayor. O sea, cuanto más viejo me hago, más aburrido me siento de todo, ¿no? De este mundo en el que vivimos, de cómo afrontamos las cosas, de cómo la protesta o lo que parece realmente una crítica o una reacción, pues no es más que la utilización de otra vía de escape que el propio sistema nos pone y de la que se nutre también el sistema. Y el sistema, pues, no estoy hablando del sistema capitalista o del sistema comunista, porque habrá gente que pensará también que vivimos en comunismo o de lo que sea. Me refiero, cuando digo sistema, digo el estado actual de las cosas, ¿no? El estado actual de las cosas en general, sin ponerle ninguna etiqueta, ¿no? El caso es que uno se va cansando poco a poco de estas cosas y no encuentra salida, porque su cabeza o todo lo que puede llegar a imaginar está precisamente
formateado por ese estado de las cosas, ¿no? Por ese sistema. Y ni siquiera las salidas o las vías alternativas que tú puedes llegar a concebir están libres de eso de lo que quieres escapar. Y por eso muchas veces las personas que toman como decisión pues salirse de todo a través de una opción la que sea, descubren con frustración al cabo del tiempo de que no han conseguido lo que querían, sino que siguen midiendo su felicidad conforme a los mismos valores o las mismas escalas que tiene la sociedad de la que pretendía salir, ¿no? De la que pretendía escapar. Así que el sentido crítico es útil. Bueno, sí, pero ¿cómo deberíamos afrontarlo, no? O cómo debería una persona que tiene esa tendencia a indagar y a buscar más allá de las apariencias, cómo debería tomárselo? Pues como un ejercicio, o sea, como una especie de gimnasia. Tiene una capacidad, se le da bien o simplemente le gusta perder el tiempo con ese tipo de cosas y en cierta manera pues le entretiene, ¿no? Le entretiene porque ocupa su tiempo, porque en fin, porque le gusta ese trabajillo, ¿no? Individual y, y eso hace pues, que la vida pues pase un poco mejor, ¿no? Sea un poco menos monótona, te da cierto aliciente, pues como un ejercicio, ¿no? Como una gimnasia, como un juego, como un deporte, como una afición, como otra cosa más. Y con el tiempo, conforme más vas practicando en eso, pues te vas a ir volviendo mejor y te vas a sentir pues a gusto con eso, ¿no? Algo que se te da bien y lo vas haciendo y vas mejorando y eres cada vez más agudo, pues te da cierta satisfacción. Y por qué no, pues también cuando alguien diga una simpleza delante de ti, pues si te apetece, pues la puedes rebatir y, y quedarte con esa satisfacción personal de haber dado una respuesta a alguien que realmente tu respuesta se la va a pasar por el forro, ¿no? Eso también hay que saberlo. Pero bueno, como ya digo, es un entretenimiento y no hace mal a nadie. Así que el sentido crítico pues es un exceso más de la razón, como tantas otras cosas que ocupan la realidad humana y el mundo humano, y tantos otros problemas y tantas otras cosas con las que nos calzamos la cabeza y a la que tratamos de poner nombres y discutimos de ellas, pues si fuéramos como seres humanos un poco más limitados en nuestra capacidad de abstracción, de lenguaje, etcétera, si fuésemos más limitados, pues todo esto nos sobraría, ¿no? Iríamos un poco más con el instinto animal y basta, ¿no? O sea, y no tendríamos por qué devanarnos los sesos, ¿no? Con tantas otras cosas. Pues ya digo, desde el sentido crítico sobre las noticias o sobre el mundo en general, pero también las preguntas sobre de dónde venimos, a dónde vamos, qué es la vida, eh, todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la propia sociedad? En fin, ¿qué es el mundo? ¿No? Todas estas preguntas que no tienen respuesta, seguramente porque, bueno, pues porque igual que una célula sería incapaz de entender, aunque tuviese capacidad de raciocinio, dónde narices está y cuál es su papel en un cuerpo, en el cuerpo humano que habite o el cuerpo del animal que habite, podría tener las teorías que quisiese sobre sus compañeras y todo este tipo de cosas, y por qué ahora fluimos hacia aquí, por qué ahora esta se muere y por qué ahora nacen estos, y por qué ahora pues han entrado unos patógenos aquí y tenemos que luchar contra ellos, pero no entendería el cuadro completo, ¿no? de dónde está y cuál es el sentido de todo su ciclo vital. Pues nosotros realmente también estamos insertos en un macrocosmos al cual no podemos llegar a cubrir, ni imaginar, ni a concebir. Y todas estas preguntas que nos hacemos y todas estas concepciones que nos hacemos, pues no son más que eso, una forma de situarnos, ¿no? en lo que tenemos al alcance de la mano y de los ojos, pero tratar de llegar más allá pues es siempre frustrante porque es que estamos incapacitados, directamente estamos incapacitados para la comprensión, ¿no? Así que el sentido crítico, pues al final te acaba llevando un poco a esta desesperación, ¿no? A esta sensación de vacío, en la que tras muchos esfuerzos,
pues te das cuenta de que no es que no hayas llegado a nada, sino que no se puede llegar a nada y que has estado subiendo peldaños de una escalera que no tiene un rellano final, sino que se abre ante un abismo, el abismo de tu propia incapacidad, y que ya solo te quedan dos opciones, ¿no? Que es o saltar al vacío, o, o quedarte allí en el último escalón y bueno, pues esperar que pase el tiempo, porque la verdad es que lo jodido es que no se puede descender la escalera. Lo jodido es que cuando uno empieza a adquirir un poco de sentido crítico, no se puede deshacer de él. Y aunque y a veces lo desea, ¿eh? A veces desea que, como en Los Simpson, pues uno pudiese introducirse un lápiz de colores por la nariz hasta tocar el cerebro y dejarse un poco al helado y ya está, y simplemente pues disfrutar, ¿no? Disfrutar y creerse todo lo que le digan y que su vida vaya dando tumbos conforme el mundo guía, sin sufrir, porque lo jodido es que por mucho sentido crítico que tú tengas, pues, y por mucho que te des cuenta de las cosas, pues al final tienes que hacer exactamente lo mismo que hace el resto del mundo, a no ser que quieras convertirte en un paria y vivir aislado y que nadie se te acerque y tú no quieras acercarte a nadie porque odies el mundo y entonces tu sentido crítico te va a llevar a la mayor de las infelicidades porque no hay puto ser humano que, que pueda vivir en esas condiciones, ¿no? A no ser que esté ya totalmente chalado. Porque la verdad es que nos necesitamos unos a otros y prácticamente todo lo que hacemos en esta vida, desde los cuidados personales hasta hacer vídeos en YouTube o escucharlos, es por pura interconexión con el ser humano. Porque no habría nada más desesperante que eso, ¿no? Que ser el tipo de soy leyenda. Así que el sentido crítico, pues está bien, ¿vale? Pero que tampoco nos pasemos con ensalzarlo, ni intentar promoverlo, ni decir que debe ser el secreto de la educación, ni nada de eso, porque si todo el mundo tuviese un sentido crítico súper afinado, o sea, habría tal caos que el mundo sería horrible. Así que, bueno, pues el que quiera cultivar lo que lo cultive, que de vez en cuando pues coja algún cogollillo y se lo fume, pero que tampoco se desviva por estas cosas, ni se enfade con el mundo, ni con las personas que tiene alrededor, por tragarse a veces lo que cuenta la televisión sin más, ¿no? Porque seguramente él también se está tragando muchas cosas.